Para resolver el primer ejercicio, lo que debemos hacer es crear una interfaz que te permita graficar tres funciones, una función lineal, exponencial y cuadrática. Con el radio button group lo que tenemos aquí es la posibilidad de seleccionar qué función queremos graficar y con ello el sistema lo que hace es mostrar el panel. Estos dos están ocultos porque ahorita se ha seleccionado lineal. Entonces, esto es lo que tenemos en la parte de aquí, que es el callback de ese radio button group. Con la variable cell, básicamente cogemos el objeto que está siendo seleccionado y le asignamos el texto. Cogemos el atributo visible del panel y con string compare comparamos la selección y el texto. Si es que coinciden con el panel lineal, pues entonces el atributo visible será true y entonces mostrará el panel. Caso contrario será false y no se mostrará. Y hacemos lo mismo con los otros tres paneles. Luego tenemos la parte de los métodos. Aquí tenemos los tres métodos. Primero, para calcular la función lineal, leemos los atributos que están en los paneles de los labels, validamos que x2 y x1 sean diferentes, si no, pues establecemos un error. Calculamos la pendiente y el ordenado al origen con las ecuaciones que tenemos aquí, y calculamos el intercepto con el eje x, obviamente validando que m sea diferente de 0. Si no, pues no existiría. Y el intercepto con el eje y establecemos que es b sub 0. Mostramos los resultados en los labels del panel respectivo, preparamos los puntos para graficar la recta con el mínimo y el máximo, y dibujamos la línea y los puntos importantes. De ahí construimos la etiqueta de la ecuación y le asignamos al y-label y ponemos el signo también de la ecuación en caso de que b sub 0 sea mayor a 0, positivo, sino negativo, que es lo que tenemos acá establecido en el y-label. Para hacer la función exponencial igual, leemos los parámetros de su panel respectivo, calculamos el intercepto en y si el exponente es mayor a 0, si no es none, y determinamos el extremo si es que aplica. Si k es igual a 0, el extremo es constante. Si n es mayor a 1 y además es par, perdón, pues entonces tenemos que también validar que k sea mayor a 0. Y entonces hay mínimo en x igual a 0. Si no, hay un máximo en ese punto. Si es que no se cumple esta condición de acá, entonces tenemos un punto de inflexión en x igual a 0. Y si no se cumple ninguna, pues no hay extremos interiores. De ahí obviamente mostramos los resultados en los labels del panel respectivo. Graficamos la curva y la asíntota. Y construimos la etiqueta de la ecuación, igual verificando el signo de C. Si es que C es mayor a 0, es positivo, si no negativo. Y ponemos esa ecuación en el y-label. Por último, la función cuadrática, leemos los labels de su panel, validamos que A sea diferente de 0 si no mostramos un error, calculamos discriminante y raíces, estableciendo delta como b al cuadrado menos 4 por A por C2. Si delta es positivo, entonces R1 se calcula con esta fórmula de acá. Y si no, pues la raíz 2 se calcula con la fórmula que tenemos acá. Si no, si delta es igual a 0, la raíz 1 es menos b entre 2 por a. Y R2 es igual a R1. Y si no, pues no hay raíces. Calculamos el vértice con menos b por 2a. Y el vértice en y con la ecuación que tenemos aquí. Mostramos los resultados en su panel en el label. Construimos un rango con margen del 50% porque necesitamos tener ese rango para que se vea la curva dentro de la gráfica. Graficamos. Establecemos n igual a 600 para que se vea muy bien en la gráfica y dibujamos la curva. Marcamos las raíces y los vértices y establecemos los ejes auxiliares. Por último, ponemos la etiqueta de la ecuación viendo el signo de B y el signo de C y ponemos la ecuación en el eje Y. Y de ahí por último tenemos el callback del botón graficar. Primero aquí limpiamos las gráficas anteriores para que no se superpongan y según la opción que haya sido seleccionada en el radio button, llamamos a la función que corresponde. Y ahora podemos pasar a una demostración de cómo funciona el programa. Como podemos ver aquí, tenemos seleccionado el panel de lineal y ponemos los valores en los parámetros. Damos clic en graficar y vemos que x2 no puede ser igual a x1, entonces cambiamos el valor de aquí. Y vemos la gráfica y la información. Cuando seleccionamos exponencial, se nos muestra el nuevo panel. Por
el atributo visible que ahora es true. Y podemos ver los extremos, el coorden y, la gráfica, igual la gráfica en el y. Y por último, para la función cuadrática, igual seleccionamos los valores, graficamos y podemos ver la información y los ejes. Bueno, ahora vamos al ejercicio 2, que básicamente era tener el método de la bisección con interfaz gráfica en MATLAB. Primero, creamos una ventana. Aquí se crea la ventana principal de la interfaz, en donde se ubicarán todos los elementos visuales del programa. Luego tenemos etiquetas y campos de entrada. En esta sección colocamos todos los elementos que permiten al usuario ingresar datos. También, por ejemplo, la función f de x que va a ingresarla como texto, los valores de los extremos de a y b, también el error o la tolerancia y los números máximos de iteraciones que el usuario necesita. Esto le va a permitir al usuario no tener que modificar el código, sino que ingresar de una todos los campos y así no tener, así hacerlo más funcional básicamente. Luego vamos al botón de calcular, que este botón permite ejecutar el código cuando el usuario hace clic. Este está conectado a una función interna, como podemos ver aquí, calcular bisección, que contiene la lógica del método, que igual vamos a ver más luego. Luego en esta parte de la tabla de resultados, esta tabla mostrará los resultados de cada iteración, el valor de a y b, el punto medio p, el valor de la función p evaluado en f y el error estimado, tal y como nos pidió en el documento el profesor. Ahora vamos al área para la gráfica. En este caso se reserva una zona de interfaz para graficar la función f de x y en la cual la raíz encontrada se va a estar representada por un punto rojo. Bueno, en esta parte del teorema de valor intermedio vamos a mostrar un mensaje con el teorema de valor intermedio, que es la base teórica del método de la bisección. Ahora vamos a ver si a la lógica del método. Dentro de esta función se convierte la función ingresada por el usuario f de x en una función válida en MATLAB y se evalúan f de a y f de b para verificar que tengan signos opuestos. Bueno, ahora vamos al bucle de iteraciones. Como podemos ver aquí, aquí está el núcleo del método de división, ya que se calcula el punto medio, que en este caso es P, se evalúa f de P, también se calcula el error actual y además se guarda la fila de resultados en la tabla, que como vimos estaba aquí. Bueno, también tenemos que se actualiza el intervalo según el signo de f sub p. Si si f de a y f sub p es menor que cero, la raíz está entre a y p. Y si f de p y f de p por f sub b está menor que cero, la raíz se encuentra entre p y b. El bucle se detiene si el error es menor que la tolerancia o se alcanza el máximo de iteraciones. Bueno, ahora vamos a graficar los resultados. Como podemos ver aquí, al final se grafica la función en el intervalo ampliado y se marca con un círculo rojo, como ya lo mostré antes, como ya lo dije antes, perdón, en la raíz aproximada. Básicamente este script modela el método de la ejecución de forma completa, así que vamos a verlo y lo vamos a correr. Bueno, primero vamos a ingresar a una función. Bueno, aquí tenemos la función. Vamos a primero para darle un valor a b, el intervalo de a, perdón, le vamos a poner 1, el intervalo de b va a ser 2. Vamos a crear un error ya que sea de 0.001 y vamos a crear yo sé un número máximo de interacciones de 5. Entonces vamos a calcular. Bueno, aquí podemos ver que nos da el número de iteración, el valor de a y b, el valor de p, f, el valor de la función evaluada en p y el error. Entonces, como podemos ver, una vez que ya encuentra la raíz, lo marca con el punto rojo, que en este caso es esta, la que nos da en la última iteración. Entonces podemos ver que nuestro código está funcionando de manera correcta. Entonces, esto sería todo en cuanto al ejercicio 2. Muchas gracias. Bien, ahora iremos con el código número 3. En este código nosotros implementamos el método de Newton-Raphson con una interfaz gráfica hecha en MATLAB. Bien, primero que nada nosotros creamos la interfaz gráfica usando el UI control. Aquí tenemos campos para ingresar la función, el punto inicial y el error que desea el usuario. También añadimos un botón llamado ejecutar que activa el cálculo. Bien, después de esto tenemos dentro la obtención de datos. Dentro de la función ejecutar usamos un get para capturar los valores ingresados por el usuario y convertimos la función escrita en una función ejecutable con el comando string to function. Bien,
Después tenemos la derivada numérica, que como no usamos funciones directas de MATLAB, calculamos la derivada de forma numérica usando diferencias finitas. Como por ejemplo se puede mostrar en esta función de aquí. Luego tenemos la iteración de Newton-Raphson, que es la parte de acá, donde aplicamos la fórmula del método y repetimos esto hasta que el error entre dos iteraciones sea menor al que se pidió. De igual manera, después tenemos los registros de datos en la tabla, donde disponemos los datos en una tabla que sale en la consola. Y también tenemos la parte de la gráfica, donde graficamos la función y marcamos la raíz encontrada con un punto rojo. También mostramos la línea horizontal en Y y para visualizar el cruce con el eje. Bien, entonces vamos a correr el programa. En esta parte de acá nos saldrá la interfaz, donde nosotros ingresaremos una función, un punto inicial, el que nosotros queramos, y también vamos a ingresar el error deseado, como por ejemplo 0,001. En la parte de la derecha se nos va a mostrar la raíz, dependiendo del error que nosotros hayamos escogido, y también con un punto rojo donde va a estar esta raíz dentro de la gráfica. En la parte de la consola se nos va a mostrar la tabla de datos. Bien, ahora pasaremos con el ejercicio número 4. Este código implementa el método de la secante mediante una interfaz gráfica construida en MATLAB con el UI control. Bien, primero tenemos el diseño de la interfaz. Creamos la interfaz con campos de ingreso para la función, para los puntos iniciales x0, x1 y límite de error. Luego tenemos también el botón ejecutar, que básicamente inicia el proceso. Bien, luego tenemos la captura de datos del usuario. Dentro de la función ejecutar tenemos un get donde le pedimos al usuario que ingrese justo todos los datos que se necesita para el cálculo. Y bueno, la función ingresada en texto luego se convierte en una función ejecutable con una función string to function. Luego de esto tenemos la iteración del método de la secante. Aquí aplicamos directamente la fórmula del método de la secante que ya todos conocemos, que está justo aquí. Y bueno, también calculamos el error y generamos la tabla con una matriz. Asignamos que el nuevo x0 sea el x1 y el nuevo x1 sea el x2 y le añadimos 1 a la iteración en la que estamos. Mostramos la tabla y de igual manera, luego pasamos con la generación de la gráfica, que aplicamos la función plot y marcamos la raíz con un punto rojo. Añadimos la línea horizontal y para visualizar el cruce con el eje X. Bien, entonces ahora vamos a ejecutar nuestro código, nuestra función. Vamos aquí a pegar la función que nosotros queramos, le ingresamos el x0 que nosotros deseemos y también el error. Por ejemplo, yo voy a ingresar 0,001 y le vamos a ejecutar. En esta parte de acá, como se puede observar, se nos muestra la raíz encontrada, que de nuevo depende del error que nosotros hayamos ingresado. Y en la parte izquierda, en la consola, se nos va a mostrar la tabla de datos que nosotros hayamos pedido. Bueno, ahora vamos con el ejercicio 5 de Lagrange. En este caso, igual que en mi ejercicio anterior que yo expliqué, vamos a crear igualmente una ventana. Luego vamos a ingresar una tabla para ingresar los puntos que como nos pedía el profesor. En este caso, la tabla, el usuario va a poder ingresar hasta 5 valores. En este caso, 5 valores de X y 5 valores de Y. Estos valores van a representar los puntos conocidos que serán utilizados en la interpolación de Lagrange. Luego tenemos un campo en donde, un campo de texto en donde el usuario va a escribir el valor de x sub 0 que desea interpolar, es decir, el valor para el cual se quiere estimar f evaluado en x sub 0 usando el polinomio de Lagrange construido a partir de los puntos de la tabla. Luego en el botón de calcular, este botón activa la función interna de calcular Lagrange que ejecuta todo el proceso de interpolación. Este está conectado mediante un evento por lo cual cuando el usuario hace clic se realiza automáticamente el cálculo. Luego en las axes para graficar, aquí tenemos que se crea una área de gráficos en donde se mostrará los puntos ingresados como marcador de rojos y el polinomio interpolante dibujado en una curva de color azul. Esto permite visualizar de forma gráfica los resultados de la interpolación. En esta etiqueta de resultado
vamos a mostrar el valor de fx sub 0 una vez que se haya calculado la interpolación y le da una salida clara a lo que sucede con el resultado final. Bueno, en este caso la función interna, esa es la parte más importante, pues ya que aquí ocurre todo el procesamiento. Primero se leen los valores ingresados en la tabla y se eliminan las filas vacías para asegurarse que se trabaje solo con datos válidos. Luego, en este caso aquí se verifica que el usuario haya ingresado al menos 2 puntos, que es el mínimo necesario para hacer la interpolación. Y por último, bueno, no por último, en este caso en la interpolación de Lagrange, aquí se aplica la fórmula del polinomio de Lagrange para interpolar el valor de f de x sub 0. Para cada punto se construye su correspondiente polinomio base y luego se suman todos los productos de y sub i, como tenemos aquí, y sub i por L. Y luego para mostrar los resultados se imprimen en la interfaz del resultado de la interpolación para el valor de x sub 0 que el usuario ingresó. Luego se grafica, primero se grafican los puntos dados por el usuario y luego se genera la curva del polinomio. Esta curva representa visualmente cómo se ajusta el polinomio a los puntos ingresados. Y bueno, aquí básicamente esta interfaz permite al usuario experimentar con el método de Lagrange sin necesidad de escribir el código. Y vamos a correrlo para ver cómo funciona. Bueno, aquí tenemos los valores. Aquí, como expliqué antes, tenemos primero la tabla. En esta tabla es donde el usuario va a ingresar todos sus valores para básicamente hacer el ejercicio. Entonces, bueno, ahora vamos a ingresar los valores. Digamos que uno, 2, 3, ay, perdón, uno, 2, 3, 4 y 5. Y digamos que para Y vamos a tener los valores de 2, 3, 5, 4 y 2. Entonces, primero aquí, como podemos ver, ya tenemos la tabla. Entonces, vamos a ingresar en este campo de texto que queremos evaluar en 2.5. Ya. Entonces, vamos a ver que se calcula la interpolación en todos los puntos. Aquí tenemos en el punto 1, 2, en el punto 2, 3, en el punto 3, 5, en el punto 3, 4, no, perdón, en el punto 4, 4, que es 3.98, y por último en el punto 5, 2. Aquí nos da en este caso f evaluado en 2.5 y está básicamente aquí todo nuestro ejercicio. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos al apartado de roles, de aprendizajes y dificultades que encontramos dentro de nuestro equipo. En los roles primero nos dividimos así. El líder técnico fue Gabriel González, el encargado de la documentación fue Mateo Torres, el editor de video fue mi persona y todos nos encargamos de exponer. Primero, las dificultades que encontramos fue, primero, la organización del equipo y los roles, ya que primero, por ejemplo, en el momento de repartirnos los ejercicios de las tareas, al momento de estar coordinados para mandar los códigos y todo eso, sí hubo distintas discrepancias, pero eso al momento de saber nos ayudó mucho en la comunicación efectiva y a resolver de manera rápida los problemas que puedan surgir dentro de nuestro equipo. Luego, la validación detrás del usuario, esto era muy importante, ya que teníamos que asegurarnos de que exista lógica en todo lo que el usuario iba a poner. Además de que era fundamental asegurarnos de que los datos ingresados en los campos de texto o en las tablas fueran válidos y coherentes con el método que el usuario, en este caso, en el ejercicio, nos pedía. En cuanto a los aprendizajes del equipo, primero encontramos que la aplicación de métodos numéricos de forma visual fue muy... Aprendimos a hacer eso, ya que esto nos ayudó a crear interfaces gráficas en MATLAB, así como tenemos aquí. Igual esto nos ayudó a nuestro profesor y también el desarrollo de habilidades colaborativas. Como dije antes, esto nos ayudó mucho para resolver problemas y nos fue de vital importancia para que nuestro trabajo sea muy bueno. Eso sería todo.